Mi familia decidió quitarme todo lo que había construido por mí misma, y eso era solo el comienzo. Ahora les contaré. Mi nombre es Kelly Johnson. Tenía 31 años cuando mi mamá colocó la última cazuela sobre la mesa del comedor de mis padres en Rochester, justo en el momento en que mi papá soltó su anuncio. La mesa estaba puesta con la vajilla más elegante, las velas encendidas, y mi hermana mayor, Joren, ya estaba sirviéndose vino como si estuviéramos celebrando algo y no preparándonos para una trampa. Mi papá se aclaró la garganta, entrelazó las manos y, con una naturalidad que me dejó helada, dijo: después de cenar revisaremos los papeles para que firmes el traspaso de tu estudio a nombre de tu hermana. Es lo más lógico, Kyle. Mi tenedor se me resbaló del plato y cayó con un golpe que hizo que todos levantaran la vista. Parpadeé, primero mirándolo a él y luego a la pila de carpetas Manila que descansaba a su lado. No, dije. Esa palabra cayó más fuerte que el sonido del tenedor contra el plato. Si hubieras estado en mi lugar en esa mesa, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías seguido la corriente para mantener la paz o habrías puesto un límite justo ahí, entre el puré de papas y los reproches cargados de culpa? Mientras escuchas esto, dime en los comentarios desde dónde lo estás viendo y qué les dirías a unos padres como los míos, porque esa noche me enseñó hasta dónde puede llegar una familia cuando cree que puede poseerte. De niña, Joren era el huracán y yo la que barría después de la tormenta. Todos aceptaban eso como si fuera natural. Cuando éramos chicas, ella dejaba brillantina y esmalte de uñas por todo el baño, y yo limpiaba las encimeras antes de que nuestros padres volvieran a casa, más temerosa de su decepción que del desastre en sí. Si Joren rompía algo, de alguna manera, la culpa era mía por no vigilarla. Cuando yo volvía a pegar sus pósters en la pared o arreglaba un marco roto con pegamento, ella se reía y me llamaba la chica de mantenimiento, como si eso fuera algo divertido que yo debía disfrutar. Para cuando tenía 12 años, ya había aprendido a aceptar en silencio que mi trabajo en la familia era hacer desaparecer el caos sin esperar agradecimientos. La secundaria solo reforzó ese guión. Joren pudo dejar su trabajo de medio tiempo después de 2 semanas porque necesitaba concentrarse en las porras, mientras a mí me decían que mis horas en el supermercado servían para forjar carácter. Cuando su auto apareció misteriosamente abollado en un estacionamiento, mi papá firmó como aval para comprarle un SUV usado mejor antes de que terminara el mes. Cuando se rompió la cadena de mi bicicleta, él se encogió de hombros y dijo: ¿ya tienes edad para caminar? ¿O arreglarla tú misma? A mi mamá le gustaba decir, medio en broma: si te hubiera tenido primero, Kyle, quizá no habría tenido otro hijo. Eres demasiado independiente. Sonaba como un cumplido hasta que entendí lo que realmente significaba. Asumían que yo podía arreglármela sola, mientras que Joren simplemente merecía ayuda. La única persona que parecía verme como algo más que personal de apoyo era mi abuela, la madre de mi mamá, Florence Bishop. Vivía en una casita de ladrillo cerca del lago Ontario, con un patio trasero lleno de macetas desparejas y cemento agrietado. En las tardes de verano, me sentaba con ella en su mesa de patio tambaleante, trazando las líneas donde el cemento viejo se había roto y luego reparado. Eres como eso, me decía, entrecerrando los ojos mientras sorbía su té helado. No te ves tan llamativa como tu hermana, pero mantienes todo unido. Cuando murió durante mi segundo año después de graduarme de la universidad, el duelo me golpeó como una ola tardía. En la lectura de su testamento, Joren recibió una suma ordenada de dinero como capital inicial, y yo me quedé con un montón de cuadernos de espiral atados con cuerda, que todos llamaron los garabatos de la abuela. Sonrieron y dijeron que encajaba conmigo, la práctica. Esos garabatos no eran solo dibujos, eran notas y bocetos sobre pequeños negocios en los que mi abuela había trabajado, listas de proveedores, costos y ideas que nunca se atrevió a probar. Había lavanderías y panaderías de barrio, con detalles sobre qué esquinas tenían más tránsito en los inviernos de Rochester, y al final, un plan básico para convertir una vieja lavandería en un estudio de impresión con cafetería. Leí esa página tantas veces que se dobló en los pliegues. Un enero helado, pasé frente a una lavandería cerrada que coincidía con uno de los bocetos. El dueño pensó que estaba loca, pero me ofreció un alquiler barato si hacía todas las reparaciones. Firmé temblando. Durante 3 años, cada sueldo y fin de semana libre se fueron al edificio. Arranqué el linóleo,
Raspé restos de jabón y vi videos de YouTube sobre concreto, mientras el polvo de pintura me dejaba canas prematuras. Compré una máquina de espresso usada y una vieja imprenta, aprendiendo a repararlas con la misma terquedad que aplicaba a las cosas rotas de Jordan. Llamé al lugar Wash Line Press porque las tuberías expuestas me recordaban los días de lavandería. La primera vez que el letrero de neón parpadeó, sentí que por fin había construido algo solo mío. Mis padres pasaron al principio, más para no pasar vergüenza que por interés. Mi papá miró el mostrador y dijo, demasiado trabajo para una cafetería que quizá no dure un año. Mi mamá comentó que el estudio de Jordan olía a eucalipto y velas, no a espresso quemado. Le serví lattes que había practicado cientos de veces. Mi papá lo dejó enfriar y mi mamá dio 2 sorbos antes de abandonarlo. Cuando se fueron, los vi alejarse y sentí una calma extraña, el eco en el local era mío. Poco a poco, el negocio creció, freelances en la mesa comunitaria, estudiantes usando la imprenta, yo viviendo con austeridad y pagando préstamos, con los cuadernos de mi abuela a la vista. Una primavera, cuando todo parecía estable, fui al banco a refinanciar un préstamo y descubrí que mis padres habían vaciado mi fondo educativo justo cuando el estudio de Jordan abrió y remodelaron su cocina. No los confronté de inmediato, sabía que seguiría el mismo guión, acusaciones de ingratitud y recordatorios de todo lo que hemos hecho por ti. Guardé la información y seguí trabajando. Cada nuevo equipo en las historias de Jordan me hacía preguntarme qué parte de mi fondo lo había pagado. Para cuando me invitaron a esa cena de domingo, ya sentía que no era solo para ponernos al día. La casa olía a estofado y limpiador de limón. Jordan estaba allí, perfecta y recostada sobre su prometido, Tyler, mientras mi mamá revisaba los panecillos favoritos de Jordan antes de colocar un plato frente a mí con sonrisa ensayada. Charlamos trivialidades hasta que mi papá puso la pila de carpetas en la mesa y dijo, tu madre y yo hemos hablado. El estudio de Jordan atraviesa un momento difícil y tu negocio está más consolidado. Lo más sencillo es que transfieras Wash Line Press a su nombre. Ella está mejor preparada para gestionarlo a largo plazo. La habitación quedó en silencio, aunque el reloj seguía marcando el tiempo. Los ojos de Tyler pasaban de mi papá a mí, como si estuviera en una reunión con agenda oculta. Mi mamá intervino rápido, voz almibarada, eres tan ingeniosa, Kyle. Podrías empezar algo nuevo en cualquier lugar. Jordan necesita estabilidad, sobre todo con la boda cerca. Dejé el tenedor con cuidado, tintineó demasiado. No, dije. La sonrisa de mi papá se endureció. Esto no es una petición, dijo. Hemos puesto dinero en ese lugar. Lo firmarás a nombre de tu hermana. Es lo mejor para la familia. Jordan no dijo nada. Solo me miró como si fuera lenta para entender. Terminé mi comida en pequeños bocados. Tras el postre, mi mamá intentó llevarme al salón, pero agarré mi abrigo. Mi papá me siguió. No hagas algo de lo que te arrepientas, Kyle. Sabes lo que nos debes. La vieja yo habría cedido. Esta versión salió al porche, miró atrás y dijo. No les debo el trabajo de mi vida. El aire estaba cortante y frío, el tipo que despeja la cabeza más rápido que el café. Para cuando llegué al coche, supe que no iba a discutir. Iba a contratar un abogado. Un cliente me recomendó a Danielle Pierce, abogada de pequeñas empresas. Su oficina estaba sobre un despacho, las escaleras crujían bajo mis pasos. La sala olía a papel y café quemado, neutra y cansada, lo opuesto al comedor perfecto de mis padres. Extendí mis carpetas, contrato de alquiler, recibos del equipo, extractos bancarios y documentación del fideicomiso de mi abuela. Danielle leyó en silencio, bolígrafo marcando el ritmo, hasta que soltó una risa incrédula. Nunca pensé que tendría que enfrentarme a mi propia familia, hasta esa noche. Te amenazan por un estudio que tú pagas y administras, dijo. Además desviaron dinero de un fideicomiso a tu hermana y su casa. No es drama familiar. Es incumplimiento fiduciario. Escuchar eso, legal y específico, fue como abrir una ventana en una habitación sofocante. Danielle hojeó los estados del fideicomiso. Ellos eran los administradores de esta cuenta. Asentí. ¿Y nunca autorizaste estos retiros? Otro asentimiento.
se recostó, mirada aguda. Esto haremos. Documentamos cada dólar que pusiste en Washline Trust. Confirmamos cuánto salió del fideicomiso y a dónde fue. Cuando presenten demanda, responderemos con contrademandas por apropiación indebida, malversación, según impuestos, quizá fraude. Por primera vez desde aquella cena, sentí el pecho aliviado. Al fin alguien veía el rompecabezas que yo llevaba años observando. Esa noche, mi apartamento se volvió centro de operaciones. Escaneé contratos, etiqueté carpetas digitales, alquiler, equipos, remodelación, nómina, estados del fideicomiso. Imprimí copias y las guardé en archivadores de colores, cada pestaña escrita a mano. En el local, entre servir lattes, reenvié correos bancarios a Daniele y guardé capturas de mensajes donde mis padres presumían de ayudar a Jordan justo después de retirar dinero del fideicomiso. Grabé una llamada con mi papá, insistiendo en que todo estaba en mi negocio, y guardé el archivo como amenazas. Audio. Cada etiqueta, cada perforación, cada clic me hacía sentir menos su hija y más mi propia defensora. No tardó en llegar otra ficha. Un martes apareció en el local una carta certificada, sobre el mostrador junto al correo, el sobre grueso y oficial. Mis manos apenas temblaron al abrir la carta. Mis padres, Marilyn y Leonard Johnson, me demandaban, alegando un interés en Washline Trust y pidiendo que la transfiriera a Jordan. Llamé a Daniele y su voz fue firme. Lo esperábamos. Presentaré nuestra respuesta y contrademandas. Mantén todo organizado y no hables con ellos sin mí. Una semana después, recibí por correo electrónico copias de las contrademandas, devolución de fondos del fideicomiso, daños por uso indebido y solicitud de sus registros fiscales. Ver los nombres de mis padres como demandados fue surrealista, pero honesto. Los días se llenaron de rutina, de día, café, entrenar a la barista y bromas con clientes, de noche, en la mesa de la cocina, rodeada de archivadores y notas, cruzando extractos bancarios con facturas. Daniele y su asistente Cameron enviaban actualizaciones, citaciones, respuestas, excusas fallidas. Mis padres alegaban que habían usado dinero del fideicomiso para proyectos familiares, palabras que mi abuela nunca usó. Mi teléfono se llenó de mensajes de tías y primos. ¿De verdad vas a llevar a tus padres a juicio por dinero? Así no funciona la familia. No respondí. Guardé los mensajes en una carpeta llamada ruido y seguí trabajando. Una noche, vi mi reflejo en la ventana del café, la misma cara, el mismo moño desordenado, pero hombros rectos, mandíbula relajada. Ya no esperaba que mi papá entrara en razón ni que mi mamá dijera estoy orgullosa de ti. Había dejado de pedir aprobación y empezado a exigir responsabilidad. Cuando Daniele me llamó, ¿están nerviosos? ¿Quieren un acuerdo silencioso? Yo limpiaba la máquina de espresso. Todavía no, dije. Siguen creyendo que es un berrinche. Necesitan entender que esto no es negociable. Además, te invitaron a otra cena familiar, ¿verdad? Claro que sí. La segunda cena se parecía a la primera, pero la energía era distinta. La casa olía a abrillantador y estofado. La vajilla buena estaba puesta, y había una silla vacía para mí, como decía mi mamá, invitada de honor. Solo que esta vez no entré sola. Daniele estaba a mi lado con su maletín, y Cameron la seguía con una carpeta de cuero. Los ojos de mi mamá se abrieron y brillaron. ¿Trajiste a tu abogada? Preguntó con voz temblorosa. Traje la verdad, respondí, tomando asiento. Jordan estaba junto a Tyler, expresión de irritación e incredulidad. Mi papá intentó un tono familiar. No hagamos esto adversarial, dijo, señalando el asado. Somos familia. Podemos arreglarlo si aceptas transferir el negocio. Jordan compensaría parte de lo invertido. Daniele deslizó una carpeta frente a él. Antes de hablar de lo que Kyle debería ceder, revisemos lo que le fue quitado. El golpe de la carpeta contra la mesa cortó el aire. Dentro había copias de estados del fideicomiso, transferencias y anotaciones resaltadas. Estos documentos muestran fondos saliendo de un fideicomiso a nombre de Kyle, yendo a su cuenta, línea de crédito y Jordan Johnson Yoga LLC, continuó. No hay evidencia de que Kyle haya consentido. La mano de mi mamá tembló con la copa de vino.
Jordan soltó una risa corta. ¿De verdad vas a diseccionar así la ayuda familiar? Dijo. Ni siquiera usaste ese dinero. Papá solo lo hizo funcionar para todos. La miré por primera vez esa noche. Esa ayuda era mi fondo universitario, dije. El regalo de la abuela. Se convirtió en tu estudio y en la nueva encimera de granito para mamá. Y luego intentaron quitarme lo único que construí con mis manos para ponerle tu nombre. Cameron deslizó otra hoja sobre la mesa, un gráfico de fechas y transferencias, cada flecha señalando de mi fideicomiso a las cuentas de mis padres, y de ahí a cheques al arrendador y al contratista de Jordan. Tyler, que había permanecido en silencio, se inclinó para mirar. El color se le fue del rostro. ¿Esto es verdad?, le preguntó a Jordan, voz baja. Ella se movió incómoda. No es así, dijo. Mis padres nos ayudaron a ambas. Kyle exagera. Danielle habló con calma. Tenemos verificación bancaria, señor Grant, dijo. Y sus propias declaraciones juradas sobre su actuación como fiduciarios. Usaron activos reservados para el futuro de su hija menor para financiar a la mayor y sus remodelaciones, y luego intentaron coaccionarla para que cediera su negocio. Esto no será solo un conflicto civil, podría involucrar a la Fiscalía y al IRS. Las palabras cayeron con la gravedad de un tribunal, no de una cena familiar. Mi padre palideció. Estás fanfarroneando, dijo, pero no apartó la vista de la hoja. Danielle negó suavemente. Las denuncias ya están listas. Lo que ofrecemos esta noche es una opción. Retiran la demanda contra Kyle, firman un reconocimiento de que Washington Press es completamente suya, sin intereses de ustedes ni de Jordan. Aceptan un plan de devolución de los fondos del fideicomiso con intereses razonables. Presentan declaraciones fiscales corregidas. Cumplen los plazos y esto sigue siendo civil y controlado. Si no, presentamos todo y dejamos que las agencias hagan su trabajo. Mi mamá empezó a llorar, sollozos desordenados sobre cómo se estaba destruyendo la familia. Tyler empujó su silla hacia atrás, quitó el anillo de compromiso de Jordan y lo dejó sobre la mesa. El clic resonó entre los lamentos. ¿Tú sabías de esto?, le preguntó a Jordan. Ella miró el anillo, luego a mí, luego a los documentos. Sabía que me ayudaban, dijo. No sabía los detalles. Sonaba a media verdad. Tyler negó con la cabeza. Estabas de acuerdo con quitarle el futuro a tu hermana y luego intentar quitarle su negocio. Si así se trata esta familia, no quiero casarme con ella. Se levantó, me dedicó un breve asentimiento y salió, dejando su plato intacto y el anillo atrás. Nadie lo siguió. Mi papá miraba los papeles como si la fuerza de voluntad pudiera reorganizar la tinta. Mi mamá murmuró algo sobre forasteros que no entienden, aunque era el dinero de su propia hija el que habían desviado. Los ojos de Jordan estaban húmedos, pero aún así logró fulminarme con la mirada, como si yo hubiera encendido la chispa en lugar de revelar el incendio. Me levanté de la silla, arrastrándola suavemente. Esto no es venganza, dije con firmeza. Es negarme a que reescriban lo que hicieron. No les daré mi estudio, mi fideicomiso ni más oportunidades. O firman la propuesta de Danielle, o se lo explican a quienes no les importa que compartamos apellido. Me di la vuelta y fui hacia la puerta. Mi papá gritó mi nombre, lo suficiente como para que los vecinos lo oyeran, con el mismo tono cortante de cuando tenía 8 años y no limpiaba rápido. Por primera vez, no me detuve. La noche estaba fría y clara, la luz del porche zumbaba sobre mí. Las llaves tintineaban en mi mano, sólidas y familiares. Al bajar los escalones, cada paso era un punto final a una frase larguísima que yo no había escrito, pero cuyo final ahora elegía. Danielle y Cameron me siguieron en silencio, cerrando sus maletines con un clic, como tapas de libros. Subimos a nuestros autos y nos alejamos de la casa donde crecí y donde poco a poco me habían ido borrando. 6 meses después, Washington Press seguía oliendo a café y tinta, no a miedo. La demanda fue desestimada después de que mis padres firmaran el acuerdo de Danielle. Una sentencia civil fijó el calendario de devolución del fideicomiso. Tuvieron que vender propiedades y refinanciar su casa para pagar.
Daniele me avisó cuando presentaron declaraciones de impuestos enmendadas. El estudio de yoga de Jordan cerró temporalmente y luego de forma definitiva. Mis padres mantuvieron un perfil bajo. Yo empezaba mis mañanas abriendo el local, encendiendo el letrero de neón y viendo cómo mi aliento empañaba el vidrio antes de que el aire caliente lo limpiara. El correo seguía trayendo sobres oficiales, pero ya no me hacía encoger el estómago. Una tarde lluviosa, Daniele pasó por el local en vaqueros, pidió un latte y me entregó un sobre delgado. El papeleo final, dijo. Todo lo relacionado con sus reclamaciones sobre el estudio está cerrado. No lo abrí de inmediato. Saberlo era suficiente. Nos sentamos en silencio, escuchando la máquina de espresso y la lluvia golpear la ventana. No he hablado con mis padres ni con Jordan desde aquella cena. Algunos mensajes llegaron al principio, furiosos, culpables o con versículos bíblicos, pero los silencié y bloqueé. No miro sus redes ni pregunto por ellos. Cortar el contacto fue difícil, como amputar un miembro que llevaba años infectado, pero luego el dolor se desvaneció y todo se volvió más claro. El estudio, mis amistades, incluso mis momentos tranquilos, se sentían menos cargados sin sus expectativas oprimiéndome. ¿Entiendo por qué hicieron lo que hicieron? En parte sí, miedo de perder control, miedo de que Jordan fracasara, miedo a enfrentarse a sus decisiones. Pero entender no es perdonar, ni darles otra oportunidad de dañarme. No volveré para las fiestas, no dejaré que conozcan a una pareja futura, ni les deslizaré dinero solo esta vez. La línea está trazada y es permanente. Si tu familia espera que sacrifiques tu vida para mantener sus secretos, recuerda esto, el amor sin respeto es solo control con ropa más elegante. Eso fue lo que pasó en la cena y todo lo que vino después. Entré como la chica de mantenimiento que creían manejar y salí como dueña de mi historia, de mi negocio y de mis límites. Si esto resuena contigo, no esperes a que cambien, protege tu futuro antes de que lo gasten por ti. Gracias por quedarte hasta el final. Comparte tus pensamientos. ¿Qué harías tú si tus padres intentaran quitarte todo lo que construiste para dárselo a otra persona? No olvides suscribirte al canal, darle like al video y dejar un comentario. Realmente me ayuda y me motiva a hacer más contenido. Gracias por tu apoyo.